Desde este lugar, te suplicamos, Señor, que lo guardes en el hueco de tu mano, maravilloso Dios. En esta mañana, Señor, nos disponemos a predicar tu palabra, a hablar tu palabra, a enseñar tu palabra y a escuchar tu palabra, Señor. Te ruego en esta maravillosa mañana que tomes el control. Sancionamos, Señor, estos minutos. Reprendemos al devorador. Reprendemos al diablo y sus demonios en esta mañana, Señor. Envía ángeles, Señor, que pelea por cada vida. Envía el poder de tu Espíritu, Señor, y que a través de tu palabra sean sanados los enfermos, sean restaurados los caídos, sean salvados los que han de ser salvos este día, Señor. En esta hora te ruego, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Sea tú, Señor, el que escudriña nuestro corazón. Sea tu palabra, que no sea mi sentimiento, que no sea mis palabras, sino que seas tú, maravilloso Dios, el que ha de hablar a tu iglesia, maravilloso Jesús. Me dispongo, Señor, y me humillo delante de ti en esta mañana. Habla tú, Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? ¿Es una mañana gloriosa o estamos cabal a mediodía? Qué lindo es saber que Dios está con nosotros. Al saber que estamos reunidos delante de un Dios que habla, que oye, es un motivo de estar despierto, porque nuestro Dios no está dormido. Y esta mañana nuestro pastor no está con nosotros. Los saludamos de este lugar, pero palabra siempre hay. Amén. Así que, hermanos, este día especial que Dios nos permite hablar su palabra sobre un tema que hoy la iglesia está enfrentando y lo enfrentó en sus tiempos bíblicos. La postura de la iglesia ante una sociedad pagana. Sobre eso queremos hablar sencillamente este día, que al pensar sobre la iglesia o su postura ante una sociedad pagana, nos hace pensar muchas veces al hablar de la iglesia del Señor, es que la iglesia es este edificio, pero realmente la iglesia del Señor somos todos nosotros, los seres humanos que han creído en el Señor Jesucristo. Este tema lo tocamos con los jóvenes el viernes pasado sobre la postura de un joven cristiano ante la presión social. Ahora en este día, la postura de la iglesia ante una sociedad pagana. En los tiempos bíblicos de estos tres jóvenes que la Biblia nos habla, amados hermanos, en realidad son cuatro, porque Daniel también estuvo en este imperio babilónico. Y la Biblia nos habla de un rey llamado Nabucodonosor, que hizo una gran estatua de oro con el propósito de ser reconocido como Dios en esa provincia, y que hizo un edicto que todos los hombres de la provincia de Babilonia, al oír el son de la trompeta, de la bocina y del arpa y de toda clase de instrumento, todo hombre venga a postrarse delante de tal estatua, con el único propósito de darle gloria. Y esa estatua representaba la personalidad del rey Nabucodonosor. Y este rey, amados hermanos, no es el primero ni el último que usa su posición política para reunir los pueblos y las naciones, las lenguas y las religiones, con el propósito de presionar a todos aquellos que tienen diferentes creencias y que solo tengan un solo
creer y darle la gloria a tal estatua. Y todos aquellos que se negaran a hacerlo, había una sentencia, y la cual es la que nosotros hemos leído en esta mañana, que cualquiera que no se postrare y adorare inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, y que se había calentado 7 veces más de lo normal. Y este horno no era de lo que se ocupa para cocinar o una cocina sencilla, sino que este horno era un horno grandísima. Quizás era lo que se ocupaba para cocinar ladrillos, otros tipos de materiales metálicas. Era un horno industrial. ¿Se imagina usted lo caliente que está este horno para meter a todos aquellos que no se rindiera ante la presión de este rey? Y amados hermanos, la provincia, al sonar los instrumentos, se acercaron, y toda la multitud se vinieron, lenguas y naciones que estaban en esa provincia, a rendirle honor, a postrarse. Y la Biblia nos habla de que hubieron 3 jóvenes hombres de Dios que se quedaron parados, quizás viendo a todos los demás, y ocupaba un puesto, dice la Biblia, en la provincia, que estaban en los negocios de la provincia de Babilonia, y se quedaron quizás en sus trabajos, y todo el mundo iban a darle honor a tal estatua de oro que el rey Nabucodonosor lo había levantado. Y cuando vieron habían unos hombres, unos caldeos, que no tenían nada que hacer sino que más que vigilar a aquellos 3 hebreos que estaban en sus quehaceres. Todo el mundo se fueron a adorar al rey o a la estatua. Y los caldeos vieron que habían 3 jóvenes que se quedaron parados o ocupados en los quehaceres, y vinieron a decirle, a acusarlo maliciosamente, dice la Biblia, con el rey Nabucodonosor: vives para siempre, oh rey, enrollándose con el rey para que les hiciera caso. Tú has dicho de que todos aquellos que no se postraran, que no hicieran caso a tal mandamiento, que serían echados fuera, a un horno de fuego. Y el rey le dice: sí, es cierto. Entonces hay 3 varones hebreos que no se rinden, que no se postraron, no se humillaron ante tal estatua. Sonaron las bocinas, las trompetas se hicieron de los oídos sordos y no vinieron. Y tal rey Nabucodonosor se puso tan bravo o airado, dice la Biblia, los mandó llamar, los mandó a traer, que quiénes eran. Y llegaron los 3 jóvenes delante de él. ¿Es cierto que ustedes no quieren rendirse? Pues no lo haremos. ¿Saben la sentencia? Si ustedes no se rinden a tal estatua, ya saben que es lo que va a pasar con ustedes. Y los hebreos le dijeron: no hay necesidad que te respondamos por esto, porque tú ya sabes este asunto y nosotros no tenemos necesidad. El verso 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque a la verdad queremos que entiendas que no nos rendiremos ante ese estatua que tú has levantado, porque nosotros hemos creído al Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Ellos dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Amados hermanos, la postura de estos jóvenes son los que marcaron la diferencia. Ahora, no quiere decir que solamente ellos estaban en Babilonia, sino que había más judíos, había más hebreos en ese lugar. Pero ¿qué pasó con ellos, con los demás? ¿Será que solo eran 3 los que había en la provincia de Babilonia? No, habían más judíos que se fueron a rendir ante la estatua de oro, con el único propósito para que no los mataran, para que no los cocinaran y para que no perdieran sus trabajos, porque de alguna manera trabajaban allá en Babilonia. Y se fueron a rendir, quizás para que no se les quitara la comida, para que no les faltara nada. Pero habían 3 jóvenes que dijeron: no nos rendiremos.
ante tal estatua, porque nosotros sabemos a quién servimos, que es el Dios de Israel, el Dios verdadero. Y esta situación, amados hermanos, este rey usó los medios para presionar. Y estos jóvenes eran de Dios, pero sabían que estaban en un mundo, en un pueblo pagano, pecador, idólatras. Y no se rindieron, no se fueron a postrarse, prefirieron ir al horno de fuego. Por eso es que lo dice: Dios puede librarnos de este horno de fuego o de tus manos, y si al caso no nos salvara, pues igual nos da. Lo que nosotros queremos es que no nos rendiremos y serviremos a Él. Sea que vivamos o muramos, somos del Dios eterno. Amada iglesia del Señor, estos jóvenes que vieron que este rey se metió con los hijos de Dios, aquellos que, amados hermanos, se meten con los hijos de Dios, no se meten con ellos, sino que se meten con Dios. Pero con aquellos hijos que realmente son hijos de Dios, porque hay algunos cristianos que son medios hijos de Dios también, que ni son del otro, que ni son del otro. ¿Usted es hijo de Dios o es hijo del mundo? Amén. Porque aquí ya es tiempo de definirnos realmente quiénes somos. Ya no es tiempo de definir: oh, yo soy cristiano los domingos y los otros días pues me da la gana con lo que yo quiera hacer. Usted defínase hoy qué quiere hacer: ¿es de Dios o es del mundo? Amén. La postura de estos jóvenes, amados hermanos, ahora, pero hasta aquí, sosteniendo en pie su iglesia de Dios, es viva y es eficaz, y ni tampoco las puertas del infierno puede prevalecer o puede destruir la iglesia de Dios. Nadie puede destruir la iglesia de Dios. Cuando la iglesia está cimentada en la palabra, cuando la iglesia depende de Dios, cuando la iglesia está sometida en la santidad, cuando la iglesia practica lo que a Dios le agrada, la iglesia no será destruida, porque hasta el día de hoy el Señor está con nosotros. Y estos tres jóvenes fueron, amados hermanos, ejemplos para aquellas generaciones, y hasta aún en día estamos hablando de la postura de ellos, y la generación futura seguirá hablando de la postura de estos jóvenes. Ahora, la postura de la iglesia ante una sociedad pagana. Hay muchas iglesias en las generaciones que quizás se rindieron, se envolvieron en diferentes circunstancias desagradables delante de Dios, pero hay una iglesia aún que no se rinde ante una sociedad pagana. Hay una iglesia que sostiene la sana doctrina. Hay una iglesia que siempre se rinde solamente al poderoso Dios, menos al pecado, menos a la idolatría, menos a las variedades de la sociedad impía. Ahora, amados hermanos, ¿qué presión estamos nosotros viviendo hoy en día? Pues quizás aún nosotros no hemos experimentado nada. Nuestra iglesia quizás no ha pasado por presión social como lo que otras iglesias están viviendo en diferentes partes del mundo, como en Medio Oriente, Birmania. Están matando a los cristianos. En medio de los cultos entre las personas y los agarra a balazo a todos. Gentes que están haciendo sus cultos, amados hermanos, escondido, y ahí se quedan. En la única esperanza de ellos es Dios, que si salen vivos de ahí, si no, están decididos de ir con el Señor, pero no se rinde ante la presión social. En nuestra iglesia hoy en día, amados hermanos, está sufriendo y va a empezar a sufrir más causas de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. En diferentes estados de esta nación está aprobando diferentes tipos de ley. Hoy ya no hay escuelas que leen la Biblia. Hoy está prohibido llevar la Biblia en la escuela. Hoy lo que quieren las escuelas es que los niños practiquen a invocar espíritu del diablo en medio de la sociedad. Si usted no se ha dado cuenta, dése cuenta por las noticias que el mundo está patas arriba hoy. ¿Y cuál es la postura de la iglesia ante esta situación? Hay muchos estados ya que ya es normal ver
los matrimonios de homosexuales, de lesbianas. Vi un montón de podridumbre, de pecado en la sociedad. Y hay muchas iglesias que ya les da lo mismo también, que ya se acostumbraron, que hoy adoptaron eso. Es que pues es normal, ya que Dios los ama, pues hay que hacerlo también. Hay un montón de iglesias que ya se rindieron a esta posición social, a esta presión de pecados, de idolatría, de barbaridades. Hay muchos estados de esta nación que ya es normal ver iglesias que está lleno de homosexuales, de lesbianas que son pastores, llamados pastores, pero no son pastores de Jesucristo, sino que son pastores del diablo. Hay una iglesia, no sé si es en Tennessee o en Ohio, que los pastores son homosexuales. Y hay una ley que están aprobando de que el gobierno tiene que saber sobre qué van a predicar. ¿Cuál es su sermón? Que ya no puede hablar mal de los homosexuales, del lesbianismo. Pero ¿cuál es la postura realidad de la iglesia del Señor? Hay una iglesia en Puerto Rico, si no me equivoco. Hace días estaba viendo un video, dice que todas esas iglesias evangélicas que rechazan a nuestros hermanos que son homosexuales todos, dice que pues aquí no los rechazamos, aquí los casamos. Y esta es una iglesia para todo mundo, porque Dios los ama a todo mundo. Mentira. Dios ama al hombre, pero no el pecado. Dios no resiste el pecado. Y esta iglesia se me olvidó el nombre, pero es una iglesia que está lleno de homosexuales y casados. Imagina usted un montón de barbudos en medio de una iglesia que son esposos y maridos. Es agradable delante de Dios. Y hay otra iglesia de un par de lesbianas también, supuestamente sosteniendo que son las pastores de la iglesia. No sé si a ustedes les dan tristeza o no. ¿Y cómo les van a dar tristeza si ni vienen a la iglesia también? ¿Cómo nos da tristeza a nosotros ver el mundo lleno de pecado? ¿Cómo nos da tristeza a nosotros ver el mundo envuelto de tantas circunstancias? Si ya no lloramos delante de Dios, si hoy nos da igual, ya no guardamos en santidad nuestra vida, ya no nos apartamos para Dios. ¿Cuál es nuestra postura como iglesia de Dios ante esta presión social? Y no muy poco y no muy lejos va a estar eso de que el gobierno va a firmar una ley donde diga todas las iglesias, una ley federal, que todas las iglesias empiecen a casar homosexuales. Y si no, van a ir ante los tribunales de la nación. ¿Cuál será por nuestra postura? No sé si usted ha pensado sobre eso o no, pero esto está a punto de estallar, mis amados hermanos. Aunque usted no se dé cuenta, pero esto ya va a darse la vuelta. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en los últimos días delante de la presencia de Dios. Hay un montón de iglesias y un montón de cristianos que ya empezaron a servir como iglesias, pues no, por no perder un poquito muchas veces de publicidad que les da el gobierno. Hay muchas iglesias que ya empezaron a aceptar las políticas, están más envueltos en política que predicar la verdadera palabra de Dios. Hoy ya no rechazan aquello que es el matrimonio homosexual. Ya no rechazan aquellos, amados hermanos, que es pecado delante de Dios. El gobierno de Puerto Rico parece que ya publicó un libro parece que de caricatura, pero les hace enseñar a los niños que desde su niñez empiecen a determinar cómo es su sexualidad, si son niñas o medios niñas. Aquí no hay Dios no creó ni medias ni medios, Dios creó hombre y mujer. Eso es lo que Dios creó. Pero hay iglesias hoy en día, pues no les hagan nada. Ustedes son racistas. No, la Biblia los llama por sus nombres. Y a nosotros, amados hermanos, el Señor nos ha llamado a tener una postura como jóvenes, como iglesia de Dios. El diablo quiere callar a los hombres que predican la verdadera palabra de Dios. El diablo está trabajando de una manera de destruir la iglesia verdadera de Dios.
El diablo está tratando de destruir a los jóvenes. El diablo está tratando de dormir a la iglesia del Señor para que no se den cuenta. Poco a poco vaya entrando ese pecado, para que poco a poco la iglesia se vaya infectando de ese pecado. Y ya cuando se dan cuenta que también van a haber servidores de todas las iglesias homosexuales, al menos que se arrepientan de sus pecados, pueden servir. Y si no, no pueden servir al Señor verdadero. Y amados hermanos, el rey Nabucodonosor hizo esto una presión social. Tal vez nosotros no nos vamos a ir en un horno de fuego, porque si nos meten ahí nos van a chicharrar, porque así como estamos no creo que Dios nos respalde. Nos dicen 7 días de ayuno, 7 platas de comida nos comemos en el día. Cuando nos dice de una semana de ayuno, más restaurantes visitamos. Cuando nos hablan de vigilia, mucho menos. Todos nos enfermamos en los días de vigilia. Todo mundo les empieza a doler la cabeza. Todo mundo les empieza a doler los pies. Todo mundo les empieza a dar todo tipo de enfermedades. Pero llévelos al parque a una carne asada, así que todo mundo está sano. ¿Cuál es la postura de una iglesia ante una presión social pagana, enfermo? Hace poco estaba viendo una publicación de otro pastor que hoy ya hay cigarrillos ungidos en las iglesias. ¿Qué pastores más hijos del diablo que no han conocido verdaderamente la palabra de Dios? O están empezando a predicar la palabra de Dios con sus propios pensamiento, con sus propios intereses. Ya no les importa las almas de las personas, sino que les importa hacer publicitarios, les importa marcar la diferencia en una sociedad pagana con sus pecados. Pero nosotros queremos marcar la diferencia sosteniendo la santidad de Dios. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que nosotros queremos hacer, y eso es lo que estamos llamados a hacer. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra posición social? ¿Cuál es nuestra posición como iglesia de Dios? ¿O nos meteremos con Dios o nos meteremos más al mundo? Porque hoy a los cristianos y las cristianas ya no se parecen más al mundano. El mundo está lleno de pecado. La iglesia también está lleno de pecado y no se dan cuenta. No le digan nada al hermano, a la hermana, porque si le dicen algo se va de la iglesia. Se va de la iglesia porque no ha conocido a Dios. Se va de la iglesia porque no ha conocido al verdadero Dios. Todo el mundo quiere servir, pero no quiere dejar el pecado. Todo el mundo quiere buscar a Dios, pero no quiere dejar el mundo. Todo el mundo quiere desarrollar un privilegio, pero no quiere dejar el pecado, punto y claro. Todos queremos servir al Señor a nuestra manera, a nuestro antojo. Queremos servir al Señor como el mundo lo hace, como el mundo lo pinta. Pero la iglesia es clara. Dios quiere una iglesia santa y pura. Sin santidad nadie verá la gloria del Señor. Amados hermanos, la iglesia está llamado a sostenerse una postura delante de Dios. El mundo hoy ya no quiere oír mensajes de lo que se predica en nuestra iglesia. El mundo quiere cerrar sus oídos cuando se oye de predicaciones que se arrepienten de sus pecados. Si no se arrepienten se irán al infierno. No quieren oír eso. Trataron de callar a Juan el Bautista, trataron de callar a los profetas. De igual manera quieren tratar de callarnos a nosotros, pero no nos callaremos porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Se calla el mediocre, pero la iglesia de Dios no se va a callar. Mataron a los profetas, decapitaron a los profetas. De la misma manera quieren hacer con los pastores hoy en nuestra sociedad. Hay muchos pastores que son perseguidos, aquellos hombres que realmente sostienen la palabra de Dios. Hay muchos siervos y ministros del Señor que han sido muchas veces calcinados, ahorcados por sostener la verdadera palabra de Dios. Y hay muchos dicen, como hicieron muchos judíos allá en Babilonia, por no perder su posición social, ya que estamos en un país que no es nuestro, ya que aquí el gobierno nos obliga a hacer algo, no somos inmigrantes, hagamos aquello para que no perdamos nuestra ciudadanía. ¿Qué importa? Lo más importante es que ganemos el reino de los cielos.
Hay muchos judíos que se postraron ante, amados hermanos, la presión del rey Nabucodonosor. Se fueron a rendir culto ante la estatua de oro. Hay muchos cristianos de la misma manera hacen, ya que no perdamos el trabajo que tenemos, ya que somos managers, somos jefes, pues si les decimos que no queremos renunciar a nuestra fe cristiana, vamos a perder nuestra posición. Pierda tu posición, pero no vas a perder a Jesucristo el Señor. Pero hay muchos que no quieren perder eso. ¿Qué van a decir de nosotros? Hay muchos voluntarios como hicieron la iglesia, el pueblo de Israel allá. Cuando Moisés fue al monte Sinaí, ellos empezaron a hacer su becerro ahí en el desierto. Nadie los obligó, sino que ellos fueron voluntarios a rendir culto ante una estatua idólatra. La iglesia también voluntariamente se van al mundo por su propia voluntad, practican el mundo con su propia voluntad, nadie los obliga. Hoy no hay necesidad de los jóvenes que se obligan a rendirse al mundo, voluntariamente se van. Están involucrados en tantas cosas menos en la palabra de Dios. La iglesia del Señor está involucrada en tantas porquerías de hoy en día, pero menos en el ayuno y en la vigilia. A dormir vienen en la iglesia también. No se dan cuenta que ya había terminado el culto y siguen sentados. No es porque no quieren ir, sino que estaban dormidos. Y hay algunos que queremos servir al Señor y que ahí estamos, hermanos, con todo sirviendo al Señor. Venga lo que venga, como Pedro. Y el primero que negó al Señor fue Pedro. Muchas veces nosotros solo por hablar, hablamos la hora de las horas. Somos los primeros en salir. Somos los primeros en ir. Somos los primeros en abandonar la iglesia, el pueblo de Dios, la palabra de Dios. Somos los primeros en decir: nos rendiremos al mundo. Hay que aceptar los homosexuales, ya que son hermanos del diablo tal vez, pero no son hijos de Cristo. La iglesia de hoy en día está vuelto en tantas cosas. ¿Dónde está la iglesia de ahora que pueden decir: no mundo, no gobierno, no hay necesidad de que te respondamos sobre esto? Nosotros sabemos a quién servimos, quién es nuestro Dios, quién nos salvó, quién nos perdonó. Si a nosotros nos dijeran: si ustedes no se rinden, si ustedes no aceptan estas situaciones de leyes, se van a ir deportados. Medio mundo empiezan a negar su fe. Medio mundo empieza a decir: pues no, yo renuncio mejor a la iglesia Lemia, no voy a ir porque si no me van a deportar. Te pueden deportar de este lugar, pero no del cielo. Pero muchas veces a nosotros nos importa más el mundo, amados hermanos, como un montón de judíos que estaban en esa provincia. Igual un montón de cristianos que practican el mundo. Estoy hablando con cristianos, no con amigos. Muchos ya se rindieron. Es que a mí, a nadie me hace caso. Nadie quiere darme privilegio. ¿Qué privilegio quiere usted? Si ya se rindió al mundo. Todos buscamos el púlpito menos servir al Señor. Todos buscamos una posición menos servir a Dios. Todos queremos una posición, pero no queremos ayunar, no queremos vigilar. La iglesia de hoy en día se ha perdido en el mundo también. Los demonios creen que hay un solo Dios, igual que los cristianos hoy en día. Viven una fe falsa, viven una fe superficial. El mundo miente, la iglesia miente. Nos hemos pintado un evangelio de ahora en día, es falsedad. Ya no hay que predicar del evangelio del arrepentimiento, ya no hay que predicar del pecado, de la idolatría, del infierno, porque si no se van a ir.
La puerta del cielo es estrecha, la puerta del infierno es tan grande que cabe medio mundo y todo mundo cabe. Pero el reino de los cielos, el que quiere entrar tiene que tomar su cruz y seguir en pos del Señor. Los que queremos rendirnos a Dios y sostener, aunque vengan las leyes, aunque vengan las situaciones donde quizás nos toca que estar ante tribunales, donde nos toca que enfrentar nuestra fe. Estos hombres se enfrentaron ante una situación, medio mundo estaba pendiente qué iba a pasar con ellos. Quizás los demás judíos les querían decir: no, Sadrach, no sean así, ríndanse, si no los van a quemar. No, hombre, no sean así, por favor. No queremos que sean cocinados. Porque muchos, en vez de dar aliento de fuerza, mejor los desmotivan. Ya no sirva, hombre, no sea así, deja de estar yendo a la iglesia. Usted cansada, viene cansada y todavía le toca que manejar, ir hasta allá a la iglesia. Y hay muchas familias que ya no sienten ese deseo de servir al Señor. Igual que un montón de judíos que estaban ahí en esa provincia, pero ellos dijeron: no oiremos su voz, sino que solamente la voz del Espíritu Santo que nos está hablando, que no nos rendiremos a esta sociedad pagana. Y el rey Nabucodonosor, enojados, llamó a unos hombres tan fuertes y amarrarlos a estos tres y los echaron al horno de fuego. Se quemaron. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Si a usted y a mí nos echaran a un horno de fuego, nos cocinan. Ni señal nos queda, tal vez los huesos se nos van a quedar, pero no. Vamos a hacer como pollo asado allá adentro. Porque no tenemos el respaldo de Dios. Nos hemos olvidado de servir al verdadero Dios. Nos hemos rendido al Dios Mamón, al Dios de muchas cosas, al impío. Y vivimos igual que ellos. Pero ¿qué preferiremos nosotros? Y estos hombres se sostenieron: no hay necesidad de responder, sino solamente queremos decirte que el Dios que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego y de tus manos también. Gloria a Dios por eso. También el Señor, a quien nosotros adoramos, hermanos, aunque el mundo nos desprecie, aunque nos echen del trabajo, el Señor estará con nosotros. Y hoy mire, que hoy el trabajo es el pretexto nuestro. Todo podemos hacer por el trabajo, pero menos por servir al Señor. Todo tenemos el deseo o la palabra, la valentía de llegar donde el jefe, decirle: mire, jefe, voy a necesitar un mes. ¿Por qué? Es que voy a ir a tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero cuando nos toca ayuno, todos quieren trabajar. No tenemos el valor de pedir un día muchas veces para servir al Señor. No es que sea malo, usted tome un fin de semana para ir a pasar con su familia, pero también para el Señor debemos tener ese valor. Decía un señor un día: si te echaran del trabajo, ¿por qué no trabajas más tarde? Yo no voy. He conocido al Señor y que de Él dependo. Y muchas veces es el problema, que nosotros no dependemos de Dios, sino que dependemos del patrón. Nuestro patrón es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Acaso que Dios los ha dejado desamparados ustedes? Dios no nos ha dejado desamparados, sino desamparó a estos tres jóvenes en medio del horno de fuego que estaba caliente 7 veces. Tampoco nos dejará a cada uno de nosotros. Pero debe de haber una postura, iglesia del Señor, debe de haber una postura. ¿Qué haremos nosotros? ¿Cuál es su postura ante una sociedad pagana, lleno de pecado? Que nos dijera la nación, diga: todo mundo debe de predicar el evangelio de Dios. Tal vez sería favorable para nosotros, pero que nos diga: todo mundo no debe de predicar, deben de cerrarse en las iglesias. Contentos nos ponemos nosotros. Que ya no se realicen reuniones familiares en los hogares, porque ya es
ya es malo. Hay una ley que ayer estaba escuchando de que dentro de poco quieren aprobar que a las 9 de la noche que ya no se haga bulla, porque de lo contrario les van a poner multa a los dueños de casa o los que están haciendo bulla. ¿Qué haremos nosotros? Contentos nos ponemos que nos digan que ya no va a haber culto, va a haber solo media hora de culto ya. ¿Por qué no estamos dispuestos a servir a Dios? Si para estar aquí los días domingo, un día de ayuno es un sacrificio, una tortura inolvidable que nos marca la vida, que ya a la 1 de la tarde, como estamos acostumbrados de ir por todo el restaurante de esta ciudad, vemos cada rato pollo asado que pasa por aquí, un plato de arroz por allá, una pichelada de soda por aquí, porque no estamos acostumbrados a rendirnos delante del Señor de corazón. Hacemos nuestro menú antes de entrar el ayuno, o algunos ya dejan preparado qué es lo que van a ir a hacer y qué valor van a enfrentar con esa posición. Un mundo lleno de pecado que venga a decirnos a nosotros. Imagínense que si se nos prohibiera que le digan al pastor: Pastor Ávila, usted ya no puede hacer ayuno de todo el día porque es una tortura para sus miembros, hombre. Ayuno de 10 a 12 y suficiente. Capaz que apoyamos la ley y no al pastor. Ya no deben de encantar una hora, solo media hora y 15 minutos de mensaje. La ley está a favor nuestra, porque ya no amamos al Señor. Ya nos rendimos. Nuestra postura ya no está con aquello que no nos rendiremos. Jóvenes y adultos se han rendido ya al mundo. Estos jóvenes marcaron la diferencia. Por eso es que para los jóvenes que entiendan de que eso no es por edad que se sirve al Señor, de tal manera que todos aquellos que se rinden delante del Señor, sea jóvenes o adultos, pueden servir a Dios. Porque los jóvenes de hoy en día dicen: no, eso es para mi papá, eso es para mi abuela, el evangelio. Y viene la abuela, dice: no, eso es para mis hijos, para mis nietos y bisnietos, los que no han nacido todavía. No, el evangelio es para todas las generaciones, para toda criatura, para todos los niños, para todos los adultos, para todo aquel que cree en el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio de Dios. Pero hay muchos que ya se rindieron ante la religión. Hasta con sus camándulas andan ya. Ya ni saben que si son cristianos o cristianas. Ya no quieren cubrirse la cabeza, que es una tortura para ellos andarlos. No. Si somos desobedientes en lo poco, ¿cómo nos pondrá el Señor? Todo queremos servir a Dios, todo queremos un privilegio. Y no buscamos servir a Dios, sino que buscamos este lugar. Y muchas veces nos ofrecemos. Muchas veces llegamos: hey, te ayudo. No, el que Dios lo ha llamado no necesita de ayuda. Espere que Dios lo llame. Espero que Dios le haga el llamado, para que cuando usted esté en momentos difíciles, o cuando nosotros estemos en los momentos como estos tres jóvenes, podemos decir: el Señor me ha llamado, el Señor me ha hecho el llamado, y eso es el que me va a respaldar. Pero cuando andamos de ofrecidos y ofrecidas para servir, cuando vienen las pruebas, somos los primeros y primeras en salir corriendo de las iglesias. Y la servidora, ya por allá anda, en caballo, por allá en la playa. Y el hermano que era servidor, allá jugando bolinches, por allá el día de culto. ¿Y qué pasó si se miraba un gran siervo de Dios? Sí, pero era como flaqueado. Cuando vienen las pruebas, amados hermanos,
estos hombres Dios los escogió, Dios los llamó, Dios los llenó de su Espíritu Santo, Dios los respaldó. Y todos aquellos que son siervos de Dios, venga lo que venga, se van a sostener, porque la palabra y el respaldo de Dios son los que los va a sostener. Cuando nosotros, amados hermanos, nos definimos y decir no nos rendiremos al mundo, Dios va a estar con nosotros. Ahorita empiezo el mensaje, no se preocupe, estaba en la introducción. El primer punto dice: la iglesia debe de ser ejemplo de dedicación y consagración delante de Dios. En primer lugar, la iglesia debe ser ejemplo para tener una postura de dedicación, de consagrarse delante del Señor. Que yo me consagro este día de ayuno, estos 7 días, esta semana va a ser de Dios. Me voy a consagrar. Dice Números que lo que hacían los nazareos, se apartaban de toda inmundicia, no tocaban ni un muerto ni todos aquellos que estaban en contra de la ley. Se apartaban para el Señor, se dedicaban sus días para adorar al Señor, sea definido para toda su vida o sea el tiempo que ellos querían decidir. La iglesia debe de ser ejemplo de consagración y de dedicación, de servir a Dios. Nosotros, amados hermanos, nosotros debemos de ser ejemplo de consagrarnos para Dios y dedicar a servir y adorar al verdadero Dios. No porque nos toca un día domingo, venimos enojados, venimos medio molestos de estar aquí, ay, que se termine el culto, que ya nos queremos ir, que ya luego, ya que el pastor no está, este hermano va a extender más tarde, pues así lo voy a hacer. Amén. Debemos de ser ejemplo en adoración a Dios. Debemos de ser ejemplo no solamente aquí en la iglesia, que medio mundo barre el piso con su ropa, pero allá afuera, que ya no hay consagración, que ya no hay postura de servidores, de servidoras, que ya no hay consagración para Dios. Los que predicamos, los que decimos que somos de Cristo, allá afuera no somos de nadie, somos materia disponible para el mundo. Ya no hay esa disposición delante de nosotros o en nosotros de consagrarnos para Dios, es decir, ser ejemplos para aquellos que nos rodean, ser ejemplos para los que nos miran, los que nos vean, sino que muchas veces, amados hermanos, somos más paganos que el mismo mundo pagano. Somos más idólatras que los idólatras. ¿Cuál era el tema de ayer de las células familiares? Solo un líder se fue y los demás. ¿Qué pasó con los demás? Que todos los de aquí no van ni una célula. El Señor nos socorre, amada iglesia. Los males de la lengua fue ayer. No lo bueno, sino que en la lengua no hay nada bueno. Debemos de ser ejemplo y dedicación, consagrarnos para Dios. Imagínate que los profetas se consagraron. Juan el Bautista se consagró, dijo: no me rendiré. Lo decapitaron, lo quisieron callar y no se cayó hasta que lo decapitaron. La iglesia igual sí quiere callarnos, pero no nos callaremos ante esta presión. Siempre sostendremos con la ayuda del Señor que somos hijos de Dios. En segundo lugar, la iglesia debe determinarse a servir a Dios a pesar de las consecuencias. ¿Qué pasaría con usted? No con los que somos servidores, sino que los que somos iglesia, porque todos somos aquí. Pensamos nosotros que los hermanos diáconos o los diaconistas son las únicas servidoras o servidores.